Bienvenidos a esta nueva conversación pedagógica, filosófica también. Estamos abriendo en la Universidad del Futuro. Una alegría saludarlos, invitarlos a explorar pues el canal que tiene pues ya una serie de encuentros con personas muy diversas en América Latina para pensar un poco los futuros y las posibilidades nuevas que van emergiendo de personas, de colectivos y de experiencias alrededor de la educación. Y bueno, para hoy estamos muy contentos de poder como abrir una conversación con Julián Dupont. Discúlpame. Listo, de una. Julián es artista visual de la Universidad Javeriana y bueno, también hizo un magíster en filosofía, arte y pensamiento social en The European Graduate School, bajo la dirección de Catherine Malabou, una filósofa que la he escuchado nombrar en algunas ocasiones por algunas personas que leo y sigo y me parece pues muy interesante pues conversar con Julián y con su proyecto No Más Metáforas porque es una práctica que vincula cosas que le interesa mucho a este canal, como el pensamiento ancestral, el arte, ¿cierto? Las pedagogías. Y actualmente pues también Julián trabaja en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca en Popayán. Y bueno, también por ahí escuché que están creando un proyecto de un programa de una maestría en alianza entre varias universidades y me parece muy chévere poder compartir contigo, Julián, el día de hoy en esta conversación, así que bienvenido. Dale, Andrés. No, pues hermano, agradecerte mucho la invitación. La verdad, nosotros siempre estamos muy pues ávidos de conectar con voces en resonancia, ¿cierto? Creo que el camino en últimas del cómo pensarnos desde eso que llamamos arte y en esos, digamos, cruces con la generación de conocimiento, ¿cierto? Y las potencias de lo que eso abre, pues en última siempre nos interesan y bueno, nos alegra mucho tener esa conversa con la Universidad del Futuro. Gracias, Julián. Sí, esto del futuro nació mucho después de pandemia como una intencionalidad de construir comunidades de aprendizaje alrededor de América Latina con iniciativas, empezar a construir redes mucho más ricas en conversación, en colaboración, incluso en co-creación, que eso es lo que también buscan estos espacios conversacionales, empezar a tejer puentes, ¿cierto? Que creo que es una de las labores del maestro, como un intermediario cultural y como una persona que está pudiendo como dejarse atravesar por muchas fuerzas y poder como compartir. Y ahorita con estos medios digitales que permiten estas conexiones a distancia, pues muy maravilloso estar contigo. Así que pues Julián, pues a mí me gustaría que les comentaras un poquito a quienes nos escuchan pues acerca de tu trayectoria, un poco, es una pregunta que yo siempre inicio abriendo sobre el camino que te ha llevado a hacer en lo que estás haciendo, qué experiencias marcaron de pronto tu viaje formativo y qué huellas dejan estas experiencias en tu forma de aproximarte tanto al arte como al conocimiento. Eso me parece como una pregunta importante para abrir nuestra conversa del día de hoy. De un hermano, no, pues mira, o sea, digamos que ahí hay varias formas de responder esa pregunta y recuerdo mucho siempre por ahí en algún momento una seminario que tuvimos en donde un profesor artista nos decía como que parte de lo que hacemos como artistas es escondernos muchas veces en las formas para hablar de temas que tal vez son muy íntimos y muy complejos, pero desde, digamos, una distancia en donde lo volvemos un poema o lo volvemos otra cosa, ¿sí? Y así como uno podría responder desde esa perspectiva, digamos que a mí me parece que hay algo de romper también, digamos, al menos digamos, como esa distancia sobre la cual muchas veces las formas se nos presentan, ¿cierto? Digamos, yo soy am, digamos, en ese sentido, un enamorado del misterio, ¿sí? A mí me parece que hay algo de no decirlo todo y en últimas, digamos, habitar desde una calidad del misterio que siempre, pues me parece vital, como que esté presente.
pero también creo que hay algo de la vulnerabilidad, digamos, de nuestras historias personales que es importante también en últimas abrir como precisamente espacios de conexión, ¿cierto? Creo que en este camino también de como hablabas, las pedagogías, digamos, uno encuentra que los procesos muchas veces se vuelven significantes en la medida en que conectamos desde donde duele, ¿cierto? O que conectamos desde esos espacios que tal vez por un motivo u otro siempre estamos protegiendo. Y en ese caso, pues para mí es muy importante nombrar precisamente digamos, yo inicié mis estudios en artes en la Universidad Javeriana en Bogotá, como lo nombrabas, y en algún momento, am, digamos, de la carrera yo decidí parar porque, digamos, hubo una conjunción ahí de elementos, ¿cierto? En su momento yo empecé a tener una relación con la marihuana como muy cercana. Digamos, fue una planta que en su momento me enseñó muchísimo. Y en ese, digamos que en esa relación con la planta, yo empecé a dibujar muchísimo. Entonces, como que llegó el punto en donde yo sentí que ya no quería seguir, digamos, estudiando la carrera, que mi práctica en dibujo se podía, digamos, de alguna forma u otra sostener con esa obsesión, digamos, del recorrer la práctica como lo estaba haciendo. Y bueno, lo cierto es que eso me llevó a un camino, digamos, en mi vida en donde después por circunstancias yo terminé en hospitales psiquiátricos, terminé incluso encarcelado por ahí en unos calabozos del CTI por unos días. Y fueron momentos como muy difíciles para mí y para mi familia. Pero también digamos que eso me llevó a después, digamos, entrar en conversaciones también complejas de orden psiquiátrico. Entonces, en este caso, el psiquiatra que me estaba tratando, digamos, en su momento, apenas iniciando el tratamiento, me dio unas pastillas para precisamente, digamos, como controlar mis niveles de imaginación excesiva. Y entonces lo que pasó fue que esas pastillas me intoxicaron, ¿sí? O sea, mi cuerpo no las recibió y de una, yo tuve una, digamos, intoxicación, pues, por estos medicamentos psiquiátricos, lo cual se volvió un tanto paradójico porque la cura me enfermó, ¿no? Entonces yo estuve un mes tirado, pues, en cama, no me podía mover, estaba totalmente amarillo, pues, tenía esta crisis hepática. Y después de ese momento es que mi pareja de la época me conectó con un amigo que es el médico tradicional Luis Yonda de la comunidad Daza. Entonces ella me dijo, mira, hay un médico tradicional ahí en el Cauca que te podría tratar, hermano, vos estás muy jodido, o sea, dale, anda. Y en ese contexto yo conozco al mayor Lucho en el año 2009 y entonces nos encontramos para hacer una limpieza de mi cuerpo, una armonización. Y es en ese contexto que, digamos, yo siempre digo como que para mí esa noche fue un cambio de vida total, ¿sí? Esa noche que yo pasé con él, porque primero se dio, digamos, un encuentro en donde yo sentí que había una forma de conversación con las plantas que no pasaba, digamos, por estos como hitos como de un consumo materialista, sino que había otra forma de relación con la planta. Y además que todo lo que yo hablándole a los psiquiatras, por ejemplo, les contaba sobre estas experiencias, pues resulta que todo lo que acá era enfermedad, para el mayor eran dones, ¿sí? Entonces como que, no, pero es que eso que usted me dice que vio ahí, eso para nosotros tiene una historia milenaria y entonces yo como que me empecé a encontrar con todo eso y entonces, bueno, digamos que esa noche experiencié también como, digamos, en la práctica lo que es ver a un mayor
conversando con las nubes, ¿cierto? Ver cómo el que caiga un trueno tiene una relación con lo que está pasando en tu cuerpo y todas estas lógicas que excedían, digamos, la racionalidad de pues, la educación que yo había recibido, que valga la pena decir que creo que la identidad colombiana desde su normalidad, digamos, tiene estructuralmente un racismo, digamos, el mestizaje es inherentemente racista en la construcción identitaria colombiana. Y en ese caso, digamos que la negación de la pregunta por lo indígena, pues precisamente en esa noche, digamos que se volcaba a empezar a entender como que, uy, aquí hay una serie de relaciones en donde efectivamente desde mi formación en artes, digamos, había una cuestión de la espacialidad, una cuestión del cuerpo que conecté mucho pues con el mayor Lucho. Y pues hermano, con los años digamos que ya esto se convirtió pues en una amistad, en un interés. Por supuesto, yo posteriormente continué mis estudios en artes, decidí regresar a la carrera después de muchos años pues de ires y venires. Y, y lo cierto es que esto fue abriendo digamos la posibilidad de una articulación en donde am, esa conversación fue tomando forma en colaboraciones por muchos años, ¿sí? O sea, por 10 años, de hecho, no fue más que conocernos, ¿sí? Seguir creciendo. Yo empecé a conocer los rituales de la comunidad NASA en principio, después el mismo mayor, digamos que nos ha ido presentando a sus amistades y a médicos de otros pueblos. Y con los años, digamos que esto nos llevó a lo que, pues bueno, tal vez ya posteriormente te podré contar un poco más, digamos, sobre el trabajo en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, ¿cierto? También viene a mi mente el que igual, en todo este tiempo, digamos, yo seguía pues trabajando en artes, ¿cierto? Por ahí en el año 2013, perdón, es que yo finalmente pues me gradúo de la universidad con un proceso que fue acompañado por el maestro Wilson Díaz como director de tesis, que también para mí fue, digamos, una forma de entender la pedagogía que abrió mucho, digamos, en mi comprensión de lo que es ser artista, ¿cierto? Creo que Wilson es una persona que siempre se ha caracterizado por, digamos, no comer de las jerarquías académicas para distanciar ese entendimiento del estudiante y el artista, sino que él, en el proceso de acompañarme en este trabajo de grado, siempre, digamos, que me hacía entender que lo que estaba pasando ahí podía ser un trabajo de grado, pero podía ser algo más que eso, ¿sí? Y así fue como lo asumimos. Digamos que eso lo presentamos en la Cinemateca del Museo de la Tertulia, obviamente esto con su apoyo. Y para mí también, digamos que él es como una de sus presencias, voces y ecos que hablan también de una inmensa, digamos, como humildad en el compartir conocimiento, ¿cierto? Con Wilson por año y medio nos vimos todos los viernes y nos veíamos a las 10 de la mañana, empezábamos a conversar y terminábamos a las 4 5 6 de la tarde y esto eran charlas y charlas de esto puede ser por aquí, esto puede ser por allá. Entonces es como digamos, ese don del compartir y ese don de, como decías vos ahorita, como del pedagogo, ¿no? También tiene múltiples facetas y creo que, digamos que esa conjunción en últimas pues de las prácticas en arte contemporáneo y las sabidurías y conocimientos desde los pueblos indígenas del Cauca han sido en el trayecto, digamos, sí, diría yo que de 2012 a 2018, pues fue como un poco ese caminar. Y bueno, yo creo que ese es un poco, digamos, como un poco lo que me provoca un poco la pregunta que me hiciste, ¿no? No sé si querás que particularicemos sobre algo en puntual.
No, me parece muy mucho, pues hay varias cosas ahí que has dicho que dan para profundizar cosas muy interesantes de, hay algo que he estado yo como investigando también y que tiene que ver como con una perspectiva cosmológica de la educación. Hay un autor que se llama Eugen Fink, que es discípulo de Husserl y de Heidegger, es como un fenomenólogo que habla como de esa pedagogía cosmológica que es una relación con la totalidad y en esa totalidad pues entran muchos elementos y yo creo que en buena parte las pedagogías y la ancestralidad tienen un poco como ese contexto, el territorio, las plantas, la lengua, ¿cierto? Los símbolos, los rituales, que tienen poderosamente pues una amplitud de escenarios y de experiencias que pueden formar a la persona, que le pueden dar elementos para construir sentido, sobre todo, que es una de las cosas también que es parte del esfuerzo educativo, darle sentido como a lo que se está diciendo, siendo ese sentido algo difícil de capturar, como tú decías, el misterio. eh, Esa relación con el misterio es algo muy bonito y que también está relacionado mucho como con lo mudo, con lo que no se puede decir, como con lo que siempre puede desbordar cualquier capacidad de un cerramiento. Por lo tanto, Eugene Fink habla mucho del juego y dice que tanto el rito como el culto, como el del arte y como las religiones, pues son como maneras, fenómenos existenciales donde el ser humano juega. Entonces me gustaría profundizar un poquito en esos juegos y en esas pedagogías que tú has implementado, especialmente esas que vienen un poco con el chamanismo. Me llama mucho la atención poder profundizar en esa perspectiva porque siento yo que con el chamanismo o con la perspectiva chamánica se ofrece también como otras maneras de conocer diferentes a las que nosotros de pronto estuvimos habituados. ¿Cómo experimentas tú ese saber chamánico en las prácticas? Y eso es ese ¿esquizo qué? Sí, sí, las alianzas Eso. esquizochamánicas. Hablemos un poquito de eso porque me interesaría un poco ubicar un poco esa perspectiva, desde dónde la coges y qué puedes decir ahí al respecto, porque me parece sumamente como inspirador como esa entrada. Dale, dale, hermano, de una. No, mira, o sea, digamos que creo que el situar también desde donde se abre esa relación es importante en la medida en que, como te decía, digamos, nosotros no llegamos hoy día a poner un pie, digamos, en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural desde un como interés teórico para ir a investigar, ¿sí? O para sentir como, bueno, no, o sea, lo cierto es que eso fue un camino construido a partir de la relación, ¿sí? Y creo que la relación es hoy día, digamos, como una matriz del trabajo que venimos haciendo, que es lo que más respetamos, lo que protegemos y sobre lo que siempre buscamos crecer, ¿sí? O sea, digamos que en el marco tanto del mundo del arte como de la academia, uno puede entrar en múltiples formas de contacto con muchas constelaciones, pero siempre hay algo otro pasando más que la institución, siempre hay algo otro pasando más que estas formas de museo, de galería, ¿cierto? Lo cual no se cierra a esas formas, pero lo que nos interesa es precisamente el activar las relaciones que anteceden a la institución, ¿cierto? Y en ese caso, pues como te decía, digamos, la amistad con el mayor Luis fue lo que generó la posibilidad de, en el año 2018, creo que ese fue como un hito de la construcción de confianza, mm, que fue, a mí me invitaron a hacer una exposición acá en el centro de Popayán en Semana Santa, en el festival, digamos, en el marco de un festival de música clásica que de hecho, pues es organizado por mi familia, ¿cierto? Mi familia tiene como una tradición cultural de muchos años acá en Popayán, pero por supuesto que desde una perspectiva que ligado a lo que estoy trabajando hoy día, pues es divergente, ¿cierto? Digamos que hay, eso también para mí es importante nombrarlo, o sea, yo fui educado en la Popayán blanca, colonial y racista, ¿sí? Y en ese caso, cuando a mí me hacen esta exposición en el marco de esa Semana Santa,
pues para mí fue, digamos, muy importante el avisorar cómo podría generarse una colaboración con la Guardia Indígena. Entonces, lo que yo fui y planteé al Consejo Regional Indígena del Cauca fue, miren, yo estoy haciendo este trabajo con hoja de coca. Si ustedes resuenan con mi invitación, hagamos una ocupación de este espacio, ¿sí? Con la Guardia Indígena. Entonces fue muy interesante y muy potente y muy conmovedor, digamos, el precisamente compartir un espacio en donde estas alianzas esperadas se empezaban a dar, ¿cierto? En ese caso, hicimos, digamos, una intervención en donde había escultura y el movimiento, digamos, indígena en representación de la Guardia, pues estaba ahí en este momento en donde también la Popayán católica y la Popayán clasista se reúne, digamos, a escuchar lo que habitualmente también son pues las tonalidades y las músicas de la élite, ¿cierto? Y eso no quiere decir, digamos, que nosotros, de hecho, pues mi pareja es europea, ¿cierto? En ese caso, la complejidad digamos, señalar las formas como algo cerrado en sí mismas no es algo con lo que nosotros nos quedemos, ¿cierto? Pero por supuesto que inicialmente hay algo de lo que socialmente está instituido como, yo que sé, acá los jueves y los viernes santo, pues es donde las personas se ponen su gran traje, digamos, para ir a estos eventos sociales, ¿cierto? Y el encontrarse a la salida de estos conciertos con la Guardia Indígena ocupando este espacio, creó, digamos, un escenario que la verdad para nosotros pues fue muy importante. Y creo que a partir de ahí se abrió precisamente una creación de confianza, como te decía, entre el movimiento indígena y lo que nosotros desde el arte podríamos traer a la conversación, que al final de ese evento, digamos, estábamos todos como un poco conmovidos, entre lágrimas, porque sentimos en carne propia ese rechazo de la sociedad payanesa, digamos que sí, en su tonalidad despectiva sobre qué es esto que se viene a hacer aquí en estos espacios, ¿no? Que hay respeto. Entonces, con el tiempo, y a partir de este punto que siempre es importante nombrar, pues llegó el año 2018 en donde decidimos, digamos, en ese momento yo me conozco con Clara, que es mi pareja. Clara es filósofa. Ella terminó recientemente su doctorado en París 8, y en ese caso, en ese conocernos con Clara empezamos a imaginar cómo estar juntos también, ¿sí? Ella es francesa, pues yo de acá de Colombia, y entonces surge un llamado de la Escuela de Investigación Artec, que es digamos, un organismo dentro de las estructuras pedagógicas en el contexto francés que es muy interesante. Digamos, vale contextualizar también que la Universidad París 8 es una universidad que surge a partir de mayo del 68, ¿cierto? Aquí es en donde están Foucault, está Deleuze, están todos estos pensadores diciendo, vamos a empezar como un laboratorio experimental de pensamiento, ¿sí? Entonces, inicialmente París 8 no era una universidad, sino que fue precisamente como ese proceso pedagógico que surgió de la ebullición de esas conversas que se daban en mayo del 68. Con los años, por supuesto que ya vive en la problemática de haberse institucionalizado, de ser una universidad, ¿cierto? Pero digamos que siempre hay voces e iniciativas que ahí están muy, muy prestas para conectar, digamos, en cuanto a cuestionar lo que procesos pedagógicos puedan ser. Y en ese caso nosotros recibimos esta invitación a participar en este llamado y lo que hacemos es hablar con la UAIN para decirles, miren, hagamos una propuesta pedagógica para hacer seminarios, alianzas entre artistas y pedagogos de la UAIN, entonces en donde vamos a plantear 12 sesiones
en donde lo que hacemos es encuentros entre una partera y un filósofo, ¿sí? Un artista y un líder comunitario, un médico tradicional y una, digamos, un artista trabajando en arte y tecnología. Y eso fue lo que hicimos y eso fue lo que nació como las alianzas esquizochamánicas, ¿cierto? En principio, y eso es interesante decirlo, parte de lo que nosotros avisorábamos era la construcción de una escultura, ¿sí? Entonces, lo que nosotros dijimos fue, miren, pensemos en que vamos a construir una escultura, y había muchas referencias de land art, como de Robert Smithson, todas estas cosas. Y también llegábamos como con, bueno, ¿no? Y tenemos aquí todos estos filósofos que vamos, son nuestro marco teórico, tal. Y lo bonito del proceso es que la escultura nunca se hizo, ¿sí? Y eso para nosotros es muy diciente, ¿cierto? Como que hay algo de las formas estéticas sobre las cuales, desde, digamos, la fascinación y la admiración por esos procesos, pero que tienen mucho que ver con un arte eurocéntrico u occidental desde su visión estructural, pues efectivamente nosotros llegábamos con todo ese andamiaje, digamos, y lo primero que entendimos en la OAIN fue esas formas no son las que esta conversación requiere, ¿cierto? Entonces fue desprendernos de todos nuestros teóricos, desprendernos de todas las pretensiones escultóricas, digamos, sobre las cuales pensábamos iniciar ese proceso. Y lo que emergieron fueron finalmente 12 sesiones en donde la conversa era, digamos que el lugar de la potencia. Entonces, tuvimos la primera sesión, pues la hicimos con el mayor Luis, del que te he hablado, digamos que es pues como la amistad de muchos años. Hicimos otra sesión con, por ejemplo, el mayor Julio Caldón del pueblo Coconuco. Invitamos a K. Laro McDowell, que es un teórico de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces se daban ahí como conversas que uno no esperaría, pero se daban cruces y entrecruces muy potentes, en donde, por ejemplo, Kay Alaro nos decía como que después de escuchar al médico tradicional, yo siento que yo no tengo nada para ofrecer a ese mundo, ¿sí? O sea, es como que eh, toda la serie de relaciones que ya están activas en el conocimiento de esta vida en respeto de todos los multiorganismos con los que habitamos, es algo que primero me hace ver como que la historia colonial de la tecnología y cómo ante eso yo no sabría qué proponer, ¿cierto? Entonces, como que muy bacano, como que conversaciones pues digamos, como que, por poner un ejemplo esas, ¿cierto? Tuvimos a Juliet Morales, que pues es una amiga también acá con un proceso muy valioso y con una obra pues súper contundente, en donde hablábamos precisamente del lugar de la mujer en el contexto de los saberes comunitarios indígenas. Y bueno, así tuvimos sesiones, recuerdo, con Juan Pablo Pacheco, con Tiara Roxanne, como que con Patricia Domínguez, Nicole Louillier. Estas eran, digamos, como las voces de artistas invitadas y en cada sesión tuvimos al mayor Joaquín Viluche, por ejemplo, que es un mayor que trabaja la geometría y los calendarios lunares desde la cosmovisión NASA. Y recuerdo la sesión increíble del mayor Joaquín en donde él, por ejemplo, nos compartía el cómo a partir del lenguaje, desde la concepción del pueblo NASA, lo que nosotros concebimos en Occidente, por ejemplo, como adelante, atrás, arriba y abajo, por decirlo así, en NASA Juve hay por lo menos como 12 formas de pronunciar estos espacios. Entonces, era muy interesante entender que lo que para nosotros es adelante, desde el Nasayubo era adelante un poquito hacia arriba, adelante hacia abajo un poquito hacia... Entonces, es como que una complejidad del nombrar la espacialidad que excede el español, por ejemplo, y eso, digamos que tenía mucho que ver también con cómo los médicos tradicionales ah, reciben las señas cuando mascan hoja de coca
para entender cuáles son, digamos que esos flujos sobre los cuales ellos se comunican con las plantas, ¿cierto? Entonces, bueno, esto para ponerte como ejemplos de lo que fueron todas esas sesiones. Y finalmente, digamos, ese fue el primer escenario, pues, de colaboración, digamos, en el año 2020. Y con el tiempo, pues, eso ha ido creciendo y ha ido abriendo, digamos, posibilidades pues, de avisorar, digamos, vertientes que siguen caminando, ¿cierto? Digamos, para tal vez volver un poco a tu pregunta de el juego, también desde qué lugar nuestra relación con todos estos conocimientos. Pues mira, o sea, yo creo que hasta hace unos años yo habitaba muy en la tensión como de que todavía sentía como que, por ejemplo, las prácticas medicinales con plantas muy separadas de lo que era mi práctica en artes. Yo creo que hoy día esa tensión ha desaparecido, al menos internamente, al menos en lo que me problematiza, ¿cierto? Desde, en el año 2020, precisamente cuando nosotros iniciamos esas sesiones, uno de los médicos tradicionales, que es el mayor Eduardo Gil Jiménez del pueblo Yanacuna, él nos regaló una planta de coca. Él sacó una planta de coca de las que había ahí en la tulpa, que es el espacio en donde se guarda el fuego en la Universidad Indígena. Y él nos regaló una planta de coca para que la sembráramos acá en casa. Y nosotros lo que hicimos fue intuitivamente, porque hasta ese entonces, ¿sí? Hasta el año 2020, pues yo jamás había tenido una planta de coca como mía, ¿sí? Digamos, yo había mascado hojas de coca con los mayores en los rituales, pero esa fue mi primera planta de coca. Y lo que nosotros hicimos fue muy intuitivamente dejar que la planta recibiera sol y lluvia en el patio de casa, y luego en las noches la traíamos a dormir con nosotros. Ese fue como desde la primera noche lo que hicimos. Y fue impresionante los sueños que tuvimos esa primera noche. Entonces, como que luego ya empezamos a hacerlo en esa semana y entendíamos que si la planta estaba a la izquierda, tenía una fuerza diferente a si estaba en la derecha, por ejemplo. Entonces empezamos como a pensar, bueno, cómo desde nuestra práctica podemos tender, digamos, un puente para entrar en relación con estas formas de conocer. Y ahí fue que hicimos nuestras primeras máscaras para soñar con plantas. Entonces, digamos, diseñamos unas máscaras que eran en un textil vegetal de yute, y con eso empezamos en su momento, digamos, hicimos simplemente dos máscaras. Era una máscara para mi pareja, para Clara y para mí, y poníamos hoja de coca dentro y con esas plantas dormíamos. Y efectivamente empezamos a entender que había una relación con el soñar que aparecía cuando las plantas estaban y tomaba otra forma cuando no estaban. Entonces, digamos que desde ahí inició un poco lo que con los años se ha convertido un poco como la base del ejercicio que podríamos llamar, digamos, escultórico, pero también algo más, ¿cierto? Y es que precisamente desde el pensar estos dispositivos sobre los cuales tender esos puentes de relación con las plantas, pues se convirtió en una práctica en sí misma, ¿cierto? Entonces, am, vos me dirás si querés que siga como contándote un poco ahí a partir de lo que han Sí, abierto. podríamos seguir contando un poquito sobre los sueños. Me parece muy interesante esa llegada ahí. Incluso hace unos días estuve compartiendo una conversación con una mujer en México, Lorena Guerra, que trabaja mucho desde las artes corporales, escénicas, vivas, y también como con los sueños. Me llamó muchas cosas eh, la atención, pues su trabajo. Ella hace círculos de sueños y también hace como unos espacios también colectivos con personas donde pues se intersecta muy rápidamente también el sueño y la imaginación, ¿cierto? También utilizan mucho los sueños también como catalizadores también de nuevas acciones, nuevas
Y también en la función catártica que tiene el sueño, que puede purificar también a las personas, ¿cierto? A ponerlo en uno en conexión con las partes oscuras de uno. Parece muy chévere también en otra conversación. Yo no sé si recuerdo, fue con Eider Calambás, que también me hablaba de que en la Universidad Misak también, pues para muchos utilizaban también en el sueño como un indicador también del camino. Me gustaría un poco que sigáramos por esa senda, hermano, que está muy chévere. De una, fenomenal, buenísimo, ¿no? Pues mira, o sea, digamos que yo creo que en continuidad un poco de lo que te contaba de cómo emergieron las primeras máscaras, digamos que como parte de esos seminarios, una de las participantes de las alianzas esquizochamánicas fue la artista Patricia Domínguez, que ella es de Chile. Y eso también es bonito de empezar a ver cómo, como te decía, digamos, a partir de ese camino de relaciones se van nutriendo como aperturas que de otra forma no pasarían, ¿cierto? Y Patricia me invitó a participar en unos, digamos, como encuentros que ella hace que se llaman estudio vegetalista. Ah, y en estos encuentros ella planteaba el hacer un dibujo, pero poniendo en cuestión, digamos, como que la noción de botánica sobre la cual el dibujo siempre es meramente taxonómico, digamos, ¿cierto? Y entonces ella nos invitaba a traer una planta que pudiéramos dibujar. Ah, y en ese caso, digamos que yo ya habiendo empezado esta práctica del soñar con la hoja de coca, en ese momento me interesé, digamos, por la que popularmente acá conocemos como la planta ah, de borrachero soñador, que le llaman también, ¿cierto? Acá le dicen tijiquí. Sí, sí, digamos que, exacto, es aquella planta, el toeo, el andaquí, que también le llaman, ¿cierto? O científicamente, pues conocida como la brugmancia. Entonces, en ese momento, a partir de el haber escuchado, digamos, muchas historias sobre esta planta con relación a una planta del soñar, pero también con muchos mitos, pues, digamos, de que bajo esa planta jamás se duerma, pues, porque no amanece. Entonces nosotros asumimos esta invitación de Patricia desde bueno, vamos a hacer relación con esta planta. Y entonces Patricia invitaba a hacer un dibujo de la planta que no fuera desde un vamos a observarla y dibujarla como luces, sino vamos a básicamente entrar en un espacio de visión con la planta. Entonces, había, digamos, en ese caso, un ejercicio en donde yo tomando las flores de la planta y entrando, digamos, como en un espacio de sueño con la planta, tuve un sueño en donde precisamente esta flor se convertía, digamos, como en un rostro y de ese rostro salían como una especie de filamentos, ¿cierto? Y a partir de ahí hicimos las primeras máscaras que ya entonces abren como otra línea, digamos, ¿cierto? Ya no eran las máscaras para soñar, sino las máscaras de lo soñado. Entonces, estas fueron unas máscaras amarillas que tenían, digamos, como unos tentáculos, por decirlo así, que caían aquí de la cara. Y eso abre, digamos, una posibilidad de empezar también a hacer trabajos sobre precisamente como lo que soñábamos, ¿cierto? Entonces, desde ese momento, valga la pena decir que también empezamos a meter la planta de borrachero para dormir en nuestro cuarto, ¿cierto? Entonces ahí pues eso era noches durmiendo con el borrachero. Y desde ahí, digamos que con los años, pues esa práctica ha ido tomando múltiples formas, ¿cierto? Digamos que conforme entramos, digamos, cada vez más en una pregunta por las prácticas del soñar, pues por ejemplo, luego a partir del conocimiento y de la conexión también con el TOE, fuimos al Amazonas, a Leticia, y de ahí una hora y media arriba adentro encontramos compañeros en la comunidad Mocagua,
que también, digamos, al compartir nosotros un poco esto que te he contado, pues ellos como que resonaban con, bueno, o sea, hay como una pregunta orgánica y genuina en estos ejercicios y nos fueron presentando a mayores y mayoras que tenían, digamos, como una práctica del soñar, digamos, en ese caso, por ejemplo, no con la flor, sino con la hoja o con otras partes de la planta. Y en ese caso, digamos, empezamos a entender que había una riqueza que tiene mucho que ver, por supuesto, con lo que decías ahorita, con las pedagogías del secreto también, ¿cierto? Hay mucho del conocimiento con las plantas que tiene que ver con ah, el, digamos, el tener ese lugar para el secreto, ¿cierto? O sea, muchas veces en esta afirmación que tenemos desde Occidente, digamos, de traer todo a la luz, ¿cierto? Eso mengua el ejercicio de poder que muchas veces las mismas plantas van abriendo. Entonces, en ese caso, fue entender que así como había una riqueza milenaria en todos estos compartires que estábamos teniendo, había un lugar en nosotros que empezaba también a entender que es algo por proteger y es algo que en ese caso, digamos que no lo tomamos desde como la fetichización de, bueno, sí, como que esta es nuestra nueva línea de trabajo y esto es lo que es, ¿no? No, o sea, hay algo de íntimo, de personal, de cotidiano, que excede, digamos, como el imperativo de que solo sean como invitaciones para una exposición, ¿cierto? Ya ahí es como que eso es en últimas lo que con los años hemos empezado a habitar. Y hoy día pues tenemos aquí en el patio de nuestra casa, pues tenemos ya muchas plantas, digamos, tanto de toea, de andaquí, como de coca, como de, pues bueno, digamos, gloria de la mañana, como que hemos crecido ya con otras plantas y constantemente estamos en el ejercicio de no todos los días, pero sí de dormir con partes diferentes de las plantas, pensando en que eso ha ido abriendo, digamos, como formas que tal vez con eso podría cerrar un poco esta parte de los sueños inicialmente, y es que, fíjate que hubo un sueño en donde, estando nosotros, de hecho, en Francia en ese momento, cuando nosotros viajamos a Francia, que es pues en donde también vivimos alguna parte del tiempo, yo siempre viajo con unos bastones que son, digamos, como pues un también obsequio que nos dieron, en este caso, a médicos de la comunidad Coconuco. Cuando estábamos en una de las lagunas, uno de ellos nos dijo, ya es hora de que usted tenga su bastón. Y es algo que nosotros pues guardamos, digamos, con inmenso valor y respeto. Entonces siempre tenemos esos bastones aquí, digamos, clavados en las matas de nuestra casa. Y cuando viajamos fuera, esos bastones siempre son los que nos acompañan en la dificultad, digamos, de muchas veces tener que viajar con la planta. Y entonces estando allá lejos y durmiendo con los bastones, que son los que nos acompañan mientras dormimos cuando estamos afuera, un sueño era que estábamos entrando acá al espacio de donde tenemos las plantas y estas plantas se empezaban a transformar en un cubo como azul con lenguas anaranjadas, negras y azules. Y era, digamos, un sueño de absoluta plenitud y de fuerza y de como de una afirmación de algo que nos estaba siendo compartido y mostrado, ¿cierto? Am, y entonces, digamos que esto para significarte un poco la práctica que muchas veces toma los elementos que llegan a nosotros cuando los soñamos, entonces nosotros hemos creado, digamos, una especie de bandera, digámoslo así, de este símbolo con unos textiles. Y lo que hicimos luego es que con este símbolo fuimos a una laguna. Entonces tomamos un camino y en últimas conectamos, digamos, eso que nos es dado en el sueño con espacios de poder
y esto siempre acompañado por médicos y médicas tradicionales. Y en ese caso, digamos, son muchas veces esos los elementos que, por ejemplo, hoy día, pues nos acompañan también en los talleres de sueños colectivos, ¿cierto? Que fue también una progresión de básicamente lo que era una práctica inicialmente íntima, pues empezó a tomar forma de un ejercicio colectivo y pedagógico. Esto en la Universidad Indígena, por ejemplo, pues lo propusimos a la coordinación pedagógica y por supuesto que desde el entendimiento de los pueblos hay una práctica milenaria que antecede estas formas, como te lo contaba Aider Calambás, ¿cierto? Hay un lugar para el sueño que tiene sus formas desde cada pueblo. Y en este caso, el ejercicio, digamos, como de apertura, de empatía y de reciprocidad desde la Universidad Indígena ha sido ese, ¿no? Bueno, escuchemos lo que tienen, en este caso desde las artes, pues Julián y Clara por compartirnos en ese ejercicio del soñar. Y básicamente estos talleres de sueños colectivos, pues tanto los hemos llevado a cabo inicialmente en la UAI, ahí fue en donde empezaron y donde los hicimos inicialmente. Después los hemos llevado a lagunas, a cascadas, a espacios de poder en donde digamos que los talleres toman otras formas, pero también los hemos llevado a cabo en museos, digamos, lo hicimos en el Museo de Arte del Banco de la República, también recientemente ahí en el MAM, en Medellín. Y, y digamos, son ejercicios que en ese caso siempre traen algo sobre lo cual aprendemos, ¿sí? O sea, siempre son un ejercicio especial y pues para nosotros hoy día realmente son una entrada al cómo habitar, el generar y habitar conocimientos desde un lugar que excede, digamos, la racionalidad y excede, en ese caso, como el control que muchas veces creemos tener sobre el conocimiento. Sí, yo tenía también una pregunta escuchándote contarnos estas experiencias tan potentes, tan maravillosas y sobre todo celebro mucho el principio de relacionalidad bello y amoroso con las comunidades, sino como una relación pues que vaya otra vez a replicar aquellas cosas que creamos no extractivistas del conocimiento. Me parece muy lindo resaltar ese tipo de trabajo, que es como la relación lo que construye también el acto pedagógico y el acto también de la amistad y el acto también del aprendizaje. Pero quería como profundizar en algo como qué tanto en esos experimentos que ustedes han hecho alrededor del sueño, el momento de la intencionalidad me parece que también es como muy importante previo a todo, ¿cierto? Y como la integración de lo que pasa, como que no es como hacer por hacer, sino que también puede haber una estructura como cuando la gente utiliza las plantas sagradas, que hay como intención, hay como una apertura y hay como también como la integración de lo que sucedió en la experiencia. Si no se recoge eso, ¿cierto? Y sobre todo una relación con el tiempo que me llama mucho la atención y con la atención, que es algo muy donde hoy, según por ejemplo este antropólogo Tim Ingold, él habla de que más que la educación como transmisión de información es como una relación con nuestros procesos atencionales y sobre aquellas cosas a lo que damos relevancia o podríamos decir a lo que consideramos como sagrado para nosotros. Entonces me parece muy bonito eso, pero siento que también ahí hay una metodología. Quisiera preguntar si de pronto ha surgido de una manera así como intuitiva, pero el poder como de la intencionalidad también en eso del soñar jugará un papel también importante. Es como que me pregunto yo sobre eso. Dale, no, bacanísimo, bacanísimo. Fíjate que de hecho creo que eso nos puede llevar a como, como hablar de lo que estructuralmente está haciendo también la construcción, digamos, de este tejido de maestría entre la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en México, y la Universidad París 8. Fíjate que mm, hace unos días nos hablaban, digamos, algunos compañeros artistas y nos decían como, bueno, estamos cansados ya de todo este trabajo con comunidades, ¿qué es eso? Que como que esto se ha vuelto pues la nueva moda, y hay una presión institucional porque los temas sean esos.
Y nuestra respuesta era, mira, hermano, o sea, primero nosotros no estamos aquí en la validación de estas perspectivas ligadas a trabajo de campo. No estamos aquí en la validación de como conocimientos etnográficos. Todo eso es parte de un racismo estructural que tiene que ver con la justificación que el campo disciplinar tiene para precisamente no hablar de estos temas desde donde duele, ¿sí? Entonces es más fácil pensar que la construcción patrimonial del Estado colombiano tiene que ver con el Museo del Oro, ¿sí? En cómo todo esto se ve bonito ahí encapsulado en vitrinas, pero no hablemos mucho de la vigencia que pueden tener las organizaciones indígenas y afro sobre la agencia de toda esta, digamos, forma de generar patrimonio, que básicamente pues nos desmontaría el museo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, creo que pasa lo mismo con la academia, ¿cierto? Hay como una... ah, y con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Hay un escepticismo en cuanto a qué es esto que se está haciendo en la universidad indígena, como que, bueno, o sea, nosotros lo que hacemos es investigación y eso es lo importante, ¿no? El método científico. O sea, aún en las artes, por ejemplo, y esto para hablarte de la maestría, pues la Universidad París 8 en este caso tiene, digamos, unas metodologías de investigación como carrera en artes en su maestría que tienen que ver con la investigación-creación, que creo que es un poco también el paradigma sobre el cual se enseña artes aquí en Colombia. Lo interesante de lo que esa conversación está abriendo con la UAIN es que la UAIN está diciendo, nosotros no investigamos, ¿sí? Nosotros tenemos algo que se llama la CRISAC, que es la crianza y siembra de sabidurías y conocimientos, y esto tiene que ver precisamente con primero, caminar, por ejemplo, el, cómo desde lo que soñamos y cómo eso que soñamos luego se lleva a consejos comunitarios y asambleas, desde ahí se empieza a definir lo que puede ser un proceso de generación de conocimiento para el dinamizador, que es como se llama el estudiante y al profesor, ¿sí? Hay algo interesante ahí que dentro de la UAIN, el concepto de dinamizador excede la división entre estudiante y profesor, ¿sí? Somos dinamizadores, ¿sí? Y en ese caso, digamos que esa jerarquía de el profe y el estudiante se ve de alguna forma u otra puesta en cuestión para seres dinamizadores. Entonces, en ese caso, la CRISAC, nosotros ya estando aquí, digamos, para nosotros es un planteamiento que puede revolucionar los sistemas de educación en la medida en que también es una conversación compleja, porque por supuesto que eso es una forma que ha emergido no solo como un listo, esta es nuestra forma de investigar, sino que esto tiene que ver con una historia milenaria de resistencia y de un poner en cuestión lo que incluso los sistemas de educación dicen, esto es educar o esto es investigar. Entonces, por supuesto que, digamos, en el contexto, por ejemplo, de la conversación con la Universidad París 8, ha habido múltiples, digamos, confrontaciones muy potentes que tienen que ver con la Universidad Occidental diciendo, bueno, entonces vamos a nombrar esto, por ejemplo, epistemologías desde el sur, ¿sí? Y la UAIN y la UACO diciendo, momentico, ¿sí? O sea, esto podrá ser la mirada que ustedes tienen sobre lo que estas formas de conocer es, pero para nosotros, nosotros no somos epistemologías desde el sur, ¿sí? Para nosotros, o sea, nosotros no nos respondemos en función de ustedes y la mirada que ustedes tienen para hablar de nosotros no puede ser la función sobre la cual pensamos lo que vamos a hacer como puente pedagógico. Eso, digamos, como por poner un ejemplo, ¿cierto? También hay algo de entender que esto excede las lógicas multiculturales en la medida en que esto tampoco, estas conversaciones no son de listo. Yo pongo mi granito, usted pone su granito y ahí creamos igualdad, ¿cierto? No, o sea, esto es el encuentro de mundos radicalmente diferentes en la complejidad de esa diferencia, ¿cierto? Y en ese caso, en algún momento un profesor de París 8 decía, bueno, nosotros tenemos muy claro
lo que nosotros como institución educativa occidental desde las artes tenemos para aprender de la OAIN, pero nosotros les preguntamos, ¿qué tienen ustedes para aprender de nosotros en este proceso? Y la respuesta fue muy bella y muy tajante, ¿cierto? Fue, tal vez es suficiente que ustedes tomen un rol de escucha, ¿sí? Y que en el contexto de una dinámica colonial entendamos que tal vez precisamente ya en que instauremos una dinámica en donde quienes vamos a tomar, digamos, el rol de la palabra, pues en este caso serían la Universidad de Huaín y la de Oaxaca, y París 8 asumir una posición en donde primero toma el golpe, ¿sí? Eso es algo que excede precisamente estas políticas multiculturales de, bueno, todos somos iguales, ¿sí? Todos nos juntamos aquí desde los marcos diversos para caminar juntos. Y en ese caso, digamos que la apuesta por lo que precisamente la generación de conocimiento implica, pues excede precisamente, digamos, en ese caso lo que nosotros entendemos por investigar, ¿sí? Y conocer desde los paradigmas occidentales de lo que generar conocimiento es. Entonces, ahí lo que se abren son puentes, digamos, de articulación, en donde es ahí en donde los ejercicios creemos que estamos llevando a cabo en este contexto, pues sí toman una fuerza, pero toman fuerza en la medida en que yo tenga un lugar para poner en cuestión lo que yo soy como artista, ¿sí? O sea, hay algo de perder el campo disciplinar, ¿sí? Que solo poniendo eso en cuestión podemos avisorar la fuerza de ese puente que puede emerger desde lo que es conocer desde estas tierras, ¿cierto? O sea, en ese caso, parar de creer que, digamos, el artista llega con su conocimiento para intervenir y generar talleres y generar procesos. No, no, no. Sí, o sea, es que ponerse en conversación para entrar en un estado de variación sobre lo que mi práctica puede ser, es en donde está la riqueza de estas conversaciones que nosotros estamos planteando, estamos habitando, y que bueno, creemos es un poco el norte pedagógico, digamos, en ese caso de lo que estos procesos pues pueden abrir. No sé si me salió un poco ahí No, no, me parece bien, muy interesante señalar eso de que muchas categorías que se vuelven a veces etiquetas, ¿cierto? Para nombrar ciertas realidades, a veces no recogen la sensibilidad ni la misma forma. Hay algunas veces que ni siquiera pasa por los mismos registros en los que se hacen estos documentos, porque mucha de esta sabiduría acontece más por el lado de la oralidad y no tanto por el proceso escrito, ¿cierto? Entonces ahí yo me pregunto también, y eso que tú pues estuviste en un proceso donde estaba la filosofía del arte, entonces, ¿cuál sería el papel de la filosofía en este contexto para no quedar encorsetados en categorías que pueden vaciar de sentido esto, ¿cierto? Si la filosofía es importante ahí, ¿qué papel jugaría? Me preguntaba yo escuchándote cuando enmarcabas un poquito esto de las epistemologías del sur. Y yo siento, pues, creería yo, y hay como una deriva también de la filosofía hacia orientarse un poco a la dimensión mítica, imaginal, ¿cierto? Un poco como darle un poco más de fuerza a esa construcción de mundos que en el mito se expresan. Y que mueven incluso la voluntad de las personas y que se actualizan en el rito, que eso es lo que también yo veo que muchas de las cosas, por ejemplo, que yo hago pedagógicamente en una clase, eh, señalan un poco en qué mito estoy yo, o en qué cosas estoy creyendo, qué cosas me están pasando por mí, a qué le estoy prestando atención. Y yo eso, toda esa sensibilidad se traduce en formas de yo encontrarme con nosotros, pero pues ser consciente de, de esa dimensión mítica en la forma del ser maestro me parece muy interesante porque es la que realmente muestra una forma de relacionarse con el mundo y no tanto como una transmisión de contenidos, incluso más una forma de relacionalidad y no tanto como un acto de una experticia sobre un tema u otro, que es una de las preguntas que nos hacemos también nosotros
en la Universidad del Futuro que quiere hacer un festival también a finales de este año aquí en Bogotá, cerca en el Ecocirco en Anapoima. Queremos también llevar un poco nuestras formas de relacionarnos, nuestras sabidurías, nuestras prácticas cotidianas a un espacio, pero que no tenga esa lógica como de la velocidad que tienen los festivales de estar como en actividad, sino que prestar espacio para el sueño, para el silencio, prácticas también místicas que podamos compartir juntos con las plantas, con la música, con la danza. Y estamos como en una conversación para empezar a mirar como, y es la pregunta también que me hago yo como líder de esta iniciativa, como que es muy importante también no solo hacer cosas, sino también cómo se va construyendo como, sí, una suerte de mito, digo yo, como una especie de estructura de sentimiento, que el mito es como eso sobre todo, una estructura de sentimiento que pueda hacer que muchas personas pues vean atractivo ir hacia un lugar, porque yo siento que de pronto con la filosofía de lo que yo he visto, que de pronto me distancio un poco en la parte académica, es que se quedaron algunas veces en eso, en esas etiquetas que se empiezan a vaciar de sentido y por el otro lado en meras de construcciones, pero sin tener como un lado hacia, bueno, a qué mundo queremos construir, hacia dónde vamos. Yo creo que tanto el sueño como la filosofía podrían ayudarnos como a esa construcción de esos mundos posibles, no sé. Eso es como una reflexión como por donde quieras como coger ahí el hilo sobre eso. Dale, dale. No, buenísimo, buenísimo, bacanísimo. O sea, fíjate que ahí, de hecho, reconectándolo con tu pregunta anterior de la intención, ¿cierto? Y de, como de alguna forma u otra, el cómo van tomando forma eso que podríamos pensar como, sí, como una estructura, digamos, del proceder hacia el cómo conocer. Fíjate que ahí se me vienen varias cosas a la mente con lo que decís. Lo primero, nosotros, de hecho, ayer hablábamos de eso con Clara, en donde, digamos, el darle cuerpo a la filosofía fue algo que inicialmente, digamos, tuvo lugar para nosotros decir como, hagamos algo en donde nos perdemos un poco en nuestra lógica disciplinar entre los dos, y eso es algo que efectivamente desde la confianza, el vivir juntos y el hacer relación, pues hoy en nuestra práctica cada vez es más difuso en dónde está el artista y en dónde está la filósofa, ¿cierto? Y eso nos parece, digamos, un lugar que desde lo propio ha crecido, pero también nos parece la fuerza sobre la cual se pueden pensar estas prácticas para que, en últimas, la construcción de sentido no tiene que ser filosofía, ¿cierto? Uh, el trabajo con la materialidad no tendría por qué ser arte. Y eso no quiere decir que somos anti-arte o anti-filosofía. Sí, eso quiere decir que tenemos un lugar para vulnerabilizar esos imperativos y volverlos algo que deviene, digamos, una nueva fuerza. Y en ese caso, digamos que en nuestra experiencia, de hecho, Clara ayer hablaba de, en algún momento la invitaron a participar, digamos, en una serie de coloquios, tanto en la Universidad Sorbona en Francia como aquí en la Universidad del Cauca. Y fíjate que había algo, por ejemplo, para ponerlo más cercano en la Universidad del Cauca, de unas voces expertas en antropología, ¿cierto? O sea, manes como con una inteligencia pues muy potente y muy bella, pero también sumamente enamorada de la justificación de la disciplina en sí misma. ¿Qué vamos con esto? ¿Cómo así que ustedes están trabajando en la UAIN y no han hecho una especialización en etnografía? O sea, como que, ¿qué es eso? ¿Sí? O sea, es absolutamente violento creer que todavía esas prácticas pueden estar pensándose en una disociación tan gigantesca de lo que la pregunta que tienen en su contexto son, ¿no? Entonces, hay algo de esa, digamos, como de ese camino fehaciente que nosotros sentimos con relación a lo disciplinar, y es que sentimos que hay algo de, por ejemplo, por ponértelo en ejemplo también, es como que hace unos meses fuimos a una tesis en donde
La tesis se presentaba precisamente, era una tesis de la Universidad del Cauca presentada en la UAIN. Y había algo de evidente en sentir que cuando el estudiante hablaba de su proceso, ahí estaba la fuerza, ¿cierto? Pero luego llegaba la necesidad de justificar eso ante la academia, que de hecho se volvía lo que sobraba en eso, ¿sí? O sea, es como que, ¿qué carajo estamos haciendo en la necesidad de tener que estar justificando el andamiaje estructural que Occidente en su conocer ha inventado para en últimas no darnos cuenta que eso es lo que nos está distanciando muchas veces de las posibilidades que esas formas de conocer podrían tener en sí mismas, ¿cierto? Entonces, sacudir los marcos académicos sobre los cuales nos acercamos a esto es fundamental y en ese caso la filosofía es algo para que me hace pensar un poco por aquí. De hecho, Clara hace unos días me compartía una cita de Fred Moten, en donde él hablaba precisamente de su lugar dentro de la academia. Y fíjate que él decía algo que tengo por aquí anotado, decía, la coalición surge cuando tú reconoces que esto está jodido para ti, del mismo modo en que nosotros ya reconocimos que está jodido para nosotros. No necesito tu ayuda, solo necesito que reconozcas que esta mierda también te está matando a ti, aunque sea más suave, pedazo de imbécil. ¿Entiendes? Entonces, eso cuando lo leímos como que dijimos como que del carajo, ¿sabes? O sea, hay algo de entender que ese problema que desde la resistencia, por ejemplo, de los pueblos indígenas estructuralmente tiene una respuesta, a quienes están estudiando en la Universidad del Cauca o a quienes están estudiando en la Universidad Nacional o en la Universidad París 8, en universidades, digamos, desde una concepción más occidental desde la estructuración de esto, también son preguntas que nos están carcomiendo y en últimas, en la medida en que podamos poner en cuestión las formas anquilosadas sobre las cuales estos marcos muchas veces nos invitan a pensar, creo que por ahí está la fuerza, ¿cierto? Estos encuentros de muchas veces de filosofía en donde son 40 hombres de 50 y 60 años, ¿sí? Hablando sobre todas estas ramificaciones estructurales totalmente endógenas de lo que la conceptualización del mundo puede ser, pues está bien, ¿sí? Pero la verdad es que cuando uno como cuerpo está presente en esos espacios, la única certeza que tenemos es que ya no queremos estar ahí, ¿sí? Y que la academia puede seguir validándose a sí misma todo lo que quiera, pero la fuerza no está ahí, ¿sí? Y no es una negación de la academia, ¿sí? Como te decimos, no es una negación del museo, no es una negación de todo lo que podamos entender como sistema estructural de las artes y las pedagogías en el mundo, ¿no? En esos espacios se ha generado algo ahí también, ¿sí? Pero hoy día sentimos que la fuerza está también en poder poner en cuestión esos marcos estructurales para que la pregunta no inhabilite, ¿cierto? En últimas, su potencia en la forma en la cual la llevamos a cabo. Entonces yo creo que hay algo de hacernos cuerpo, ¿sí? Creo que de levantar la baldosa y de poner las manos en la tierra, ¿sí? Y de saber que hay algo que antecede todas las arquitecturas que nos han forjado como incluso como identidad de Estado-nación, que son valiosas para en últimas poner en cuestión pensando en que la posibilidad, digamos, la vemos pues precisamente es como en la medida en que podamos remover esos marcos. Maravilloso. Estoy muy de acuerdo con esa perspectiva de la construcción de conocimiento y de ir un poco más allá de esa, cierto, de esas estructuras como tan cerradas. A mí me llama mucho la atención también con lo de los sueños que tú comentas un poco de que no sé qué tanto eso también, esa práctica también lleva también a desacelerar un poquito cierto ritmo tan vertiginoso como está pasando el tiempo y cierto, como mucha complejidad en el mundo que no puede ser digerida ni procesada por las personas.
que necesita otras maneras de procesamiento de eso y no necesariamente tiene que ser a través de más información o más conocimiento, sino como de, y lo hablábamos hace poco también en otras conversas, como en una dimensión de la sensibilidad, que es algo que, independientemente si eres artista o no, esa formación de la sensibilidad debería estar en un primer orden en un tiempo donde pues la complejidad crece y por eso también la salud mental también se afecta más porque no hay maneras de tramitar lo que también Franco Berardi habla mucho de que pues, estamos expuestos a muchas cosas, pero no tenemos el tiempo para digerir pues todas esas cosas que nos pasan. Entonces me parece muy interesante también el sueño como una manera también como de entrar en otro ritmo, en otra, cierto, en otra temporalidad y eso también es lo que hace también bello pues los rituales en educación que hacen entrar y la gente cuando sale de ahí pues le pasa algo, se transforma en algo y no solamente, cierto, como que ya misma esa dimensión es una metamorfosis de la persona, eso es lo que interesa y yo creo que en pedagogía y en la Universidad del Futuro y en esas reflexiones que estamos haciendo, pues nos interesa descubrir pues todas esas maneras de conexión. Ahorita a mí también me interesa mucho y es una dimensión del sueño que también lo quiero trabajar, pero otra vez es como de los juegos, como la invención de juegos que sean estrategias como lúdicas, donde poder traer el futuro al presente, ¿cierto? Cómo traerlo y me parece que eso del sueño que tú traes es muy importante. Me parece que podría ayudar también mucho como lo que tú dices, como esas tecnologías que nos pueden llevar a conectar con otra cosa, pero que no nos conectan necesariamente con el pasado, porque ahorita tú hablabas que para algunas cosmovisiones el pasado no está atrás, ¿cierto? Hay como en la dimensión del sueño una cosa mucho más difícil de decir, y es que siento yo que cuando se sueña no necesariamente es algo que siempre estemos como en la dimensión del recordar, sino que también en el sueño se puede abrir también. Me gustaría mucho que me hablaras y nos dieras de pronto para ir redondeando nuestra conversación un poco sobre eso del pluriverso. ¿A qué te refieres de soñar el pluriverso? Porque me parece como enunciado algo interesante, pero quisiera un poco descifrar un poquito contigo eso. ¿A qué se refiere? Dale, no, bacanísimo, bacanísimo. Pues mira, no, o sea, digamos que eso es interesante porque en últimas hay mayores que dicen que la realidad es un poco más parecida a como la soñamos que a lo que hemos armado de ella mientras vamos caminando, ¿cierto? Y, y fíjate que hay algo verídico de eso y es que precisamente en la comprensión que tenemos de la temporalidad, digamos, en el mundo de estar despiertos, digamos, tiene mucho que ver con, pues, con esa casi construcción, pues, del tiempo en donde el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? Son como la línea de vectores sobre la cual la entendemos, ¿cierto? Y hay algo de tal vez esto que te hablaba yo de lo que nos compartía el mayor Joaquín en su concepción de la geometría NASA, que tiene que ver precisamente con la multiplicidad de tiempos siempre aconteciendo, y eso incluso puede verse reflejado en incluso el cómo nombramos los espacios, como decía el mayor Joaquín, ¿cierto? Pero lo bacano de esto es entender que cuando estás en el sueño, muchas veces hay algo de lo soñado que tiene el enigma, digamos, de si es algo que aconteció, que acontecerá o que está aconteciendo, ¿cierto? Es todo en uno solo y nunca puedes discernir si esto es muchas veces una anticipación, una alerta, ¿cierto? De algo Bellísimo. que sucederá o algo que en últimas cargas como algo que siempre ha sucedido y que es una raíz en vos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay muchos miedos que en el espacio de los sueños o en la ingesta de plantas son revelados. Y en ese caso el trabajo, digamos, con el miedo siempre es algo que, como digamos, un umbral inicial sobre el cual pensarse este trabajo con plantas y sueños aparece, ¿cierto? Hay algo como te digo, cuando ciertas formas aparecen en el sueño, es, digamos que no es lineal o literal la interpretación ligada a, como te decía, si es algo que venís cargando o es algo que acontecerá, ¿sí? Y eso me parece que es, pues es mucho más interesante, digamos, como acercamiento a el habitar el tiempo
que el pensar precisamente en solo, digamos que este determinismo precisamente que nos obliga una y otra vez a tener que solo pensarlo en esos marcos, ¿cierto? Creo que hay algo digamos, de empezar precisamente a explorar estas posibilidades de conocer que nos interesa muchísimo. Digamos, uno podría incluso pensar como en como provocación, digamos, lo telepático también, ¿cierto? Hay algo de estos ejercicios, por ejemplo, en donde estando en un espacio, mientras estamos con los médicos y algunos de nosotros estamos despiertos, pues hay, digamos que algunos cuerpos que están en sueño y hemos tenido múltiples experiencias en donde digamos, la experiencia de lo sentido por quienes estamos despiertos se conecta con relatos que siempre además dejamos que pasen de forma orgánica. O sea, esto hago también como un paréntesis conector ahí, es que nunca un taller de sueños tiene que ver con saber plenamente el cómo se va a mover la acción. A lo que voy con esto es a que así como muchas veces partimos de, por ejemplo, en mi caso, yo me concentro en estar con las plantas, ¿cierto? En algunas ocasiones, de hecho, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. En una ocasión yo sentí el que tenía que moverme hacia una persona en el espacio. Entonces, yo me acerqué a la persona y tuve, digamos, como una imagen que me acompañó, digamos, mientras yo estaba con la persona por unos minutos. Y después ya volví al centro con las plantas y al final de la sesión, de hecho, nosotros siempre cerramos la sesión y nunca hay como un imperativo del, bueno, vamos a conversar sobre lo que pasó, ¿no? Es como que dejamos que quien sienta el venir y hablar está bien, pero quien no y quien se vaya con la experiencia habiendo abierto algo para él o ella o no, ¿sí? Pues proceda de esa manera, ¿cierto? En este caso, ella se nos acercó y sí me dijo como, mira, tuve un sueño en este caso era con mi abuelo, y era muy interesante escuchar que la imagen con la que yo estuve, digamos que sintiendo a esta persona en esos momentos, coincidía con la que ella me estaba describiendo en su espacio del sueño, ¿cierto? Entonces, hay unas dimensiones ahí muy, muy potentes del cómo empezar a entender la complejidad de lo que efectivamente es conocer y de lo que entendemos por conocimiento, que no tiene que ver en este caso, digamos, con la sola representación abstracta de lo que conocer es, ¿cierto? Y creo que podría cerrar con una frase que para nosotros siempre es muy diciente y es, convertirse en jaguar no ha sido nunca una metáfora, ¿cierto? Esto, ¿cómo lo sentimos y cómo dimensionamos esto? Digamos, hay una dimensión de el conocer y el conocimiento que las sabidurías milenarias de los pueblos tienen y persiste, digamos, en estas tierras, que para nosotros redimensiona nuestra concepción política de la técnica, ¿sí? O sea, en esta separación humano-naturaleza que Occidente colonialmente ha necesitado inventar, resulta que hay sabidurías milenarias que en estas tierras tienen una noción de precisamente el convertirse en jaguar, no como una metáfora, ¿cierto? Entonces hay una dimensión de la técnica que escapa a la separación de hombre y naturaleza, de humano y naturaleza, que pone en cuestión estos marcos patriarcales y hegemónicos sobre los cuales hemos entendido la técnica, y en últimas, en ese mover una nube, ¿sí? O en ese que cante el pájaro, o en ese acto, digamos, de soñar con plantas, hay precisamente una forma de recrear y de reconectarse y redimensionar lo que es habitar la realidad, que para nosotros es como una fuerza innegable y precisamente tiene que ver con poner en cuestión, digamos, que ese imperativo
el generar conocimiento como esa necesidad de la metáfora, también por eso un poco el nombre de no más metáforas, ¿cierto? Porque es un poco como en, hay una fuerza en tal vez ese poner en señal digamos, la materialidad neuronal con formas otras de conocer que para nosotros son, digamos, un campo súper rico del imaginar radicalmente el cómo generar conocimiento y que de hecho, sí, es una paradoja que sea en la ciencia ficción que hemos tenido que poner el mito, ¿cierto? Y no en cambio en habitarlo desde un lugar en donde en últimas todas estas realidades están aquí latentes. Simplemente es demasiado difícil ponerlas como cotidianas, ¿cierto? Pero lo cierto es que pues lo cósmico, lo cuántico, podrían ser realidades con una presencia que incluso dentro de las estructuras de conocimiento podrían tener un lugar mucho más afirmativo, pero que en últimas preferimos dejarlo para los volados, ¿sí? O para quienes quieren escapar esos marcos. Y creo que ahí es en donde pues nos ponemos nosotros y es ahí en donde también nos emociona el pensar que en un mundo cada vez también más fascinado por la extracción mineral llevada a forma de inteligencias artificiales y toda esta fascinación robótica que muchas veces es como la alta tecnología, digamos, la que se lleva como lo increíble en ese velo de la ilusión, ¿cierto? Es como que nosotros sentimos que hay aquí, ¿sí? En estas tierras y en estas fuerzas un lugar para dimensionar todo eso que no necesariamente precisamente tiene que validar pues todos estos ciclos históricos de colonización y de precisamente esta mirada que desde el extractivismo tecnológico pues en últimas hoy nos fascina pero nos distancia de, de lo que en últimas tenemos a la mano para evitar estas preguntas desde un mascar hoja de coca y desde una poner, digamos que, un masticar estos problemas desde un lugar cercano y no precisamente lo que la industria y el imperativo de productividad de nuestra sociedad hizo sobre todo esto, ¿no? Entonces, pues yo Vale, creo Julián. que sí. Bueno, no, Julián, muchas cosas más se me vienen en mente, pero ha sido un espacio pues muy rico para celebrar un poco la conversación, ¿cierto? Para conocer un poco lo que hay detrás de las obras y del pensamiento de los artistas y de los educadores, los investigadores, que es lo que estamos haciendo acá. A veces vemos es como las obras ya completas, pero no sabemos muy bien las fuerzas telúricas que mueven a las personas a hacer lo que se hace y me parece esto una cuestión pues de orden fundamental hoy en día poder manifestar esas fuerzas porque es ahí donde realmente puede cada quien escuche esto apelar a qué lo está moviendo y como que están sintiendo en estos momentos para hacer y con quién reunirse para conocer, porque yo creo que también el aprendizaje y hay una dimensión también colectiva en lo que tú haces de los sueños y esas cosas mágicas que han pasado de comunicación a veces entre los cuerpos y las mentes y las personas en un espacio, pero creo que eso también, si quisieras darle la última puntadita, porque eso no es solamente acostar a las personas, sino que de pronto hay música como la ambientación. Me gustaría ya cerrar con eso y bueno, me alegra mucho haber compartido contigo. O si quieres lo dejamos en el plano del misterio también, porque creo que es tu trabajo también hay muchas cosas por ahí publicadas. No sé con qué te gustaría, para no hacerte más preguntas y redondear ya nuestra conversación, que esa es una que tenía, pero me gustaría para ti, ¿qué quisieras decir de pronto ya de una manera más libre? Sin tenerte pues que preguntar otra cosa yo nueva, porque yo me podría quedar mucho tiempo siguiendo conversando contigo, pero como que el programa está entre hora y media, ya estamos ahí como orbitando por ese tiempo. Mm. Dale, dale, Andrés. No, 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 hermano, la verdad pues te agradezco inmensamente el espacio de la conversa. Realmente valoramos mucho eso, digamos que ese hilo conector ahí
Y pues primero decirte por acá, bienvenida cuando nos vengas o quieras venirnos a visitar por acá al Cauca. Siempre Maravilloso. acá tenemos pues un contexto de amistades también, trabajando también en preguntas similares, ¿cierto? Que creo cada vez que recibimos por acá un compañero, compañera, compañere, pues es siempre una invitación abierta tanto para vos como para todos quienes pues nos están viendo, Maravilloso. escuchando, ¿cierto? Y pues mira, o sea, en cuanto a también y de forma muy, pues muy orgánica, sí, creo que como hemos pensado y como hemos resuelto siempre tanto el sonido como la experiencia, digamos, Ujú, de los talleres de sueños, siempre tiene mucho que ver con, digamos, en últimas, como te digo, cada experiencia es diferente. ujú, Creo que lo que permanece en últimas son como tal vez como las manifestaciones de eso que tal vez sintetiza un poco lo que nuestra práctica es. ¿Y eso en qué sentido? Fíjate, o sea, primero, siempre utilizamos las máscaras que ya vienen, digamos, de un soñar, ¿cierto? ujú. En este caso, pues eso es como una presencia que siempre está activa. Cuanto al sonido, fíjate que nosotros siempre intentamos, y esto es algo que está siempre en constante conversación, pero hay un espacio en donde buscamos que inicialmente, tal vez ahorita, por ejemplo, los próximos que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que antes de empezar el ejercicio del soñar, nosotros pregrabamos una serie de reflexiones que decimos como que es como una meditación poético-política, en donde básicamente escribimos algunos textos, los pregrabamos y siempre los acompañamos digamos, y esto es algo que se ha sostenido en el tiempo, de sonidos de bandas sonoras de ciencia ficción, de hecho. O sea, fíjate que esto surgió muy orgánicamente en un taller que nos invitaron a hacer en alguna presentación en París, en Cité Internacional de Arts, era en un teatro. Entonces nosotros lo que inicialmente buscamos fue como, bueno, generar, digamos, como una especie de contranarrativa o puesta en cuestión del espacio imperativo de presentación, que lo puedes llevar a la academia también con digamos que estos auditorios en donde el profe se hace adelante y todos los estudiantes atrás. Entonces, lo que hicimos fue precisamente como intentar introducir ese acompañamiento sonoro de la ciencia ficción, casi como una ironía precisamente a que estos temas siempre son la espectacularización, digamos, de lo que precisamente se ha convertido en sumamente lejano, ¿no? Entonces, inicialmente ese fue la entrada de ese Buenísimo. acompañamiento sonoro, pero lo cierto es que lo hemos sostenido. Y lo que siempre es algo monotonal, ¿sí? Es algo expansivo, que acompaña esa reflexión poético-política del principio Ujú. del taller. Y después, ya una vez entramos, digamos, en el espacio del sueño, sí se mantiene un tono, como te digo, monotonal, donde siempre estamos acompañados por médicos, médicas tradicionales que acompañan el proceso. Digamos que en alguna ocasión, precisamente por ejemplo ahorita en el MAM, el médico que nos iba a acompañar no pudo viajar y fue muy interesante que él de igual forma nos envió las plantas desde el Putumayo y convenimos una hora para que a esa misma hora él se sentó frente a su espacio, digamos, ceremonial y nosotros estuvimos haciendo el taller en presencia de él también. Entonces, y fue uno de los que nos interesó mucho, digamos, esa presencia como delocalizada en donde podemos estar en la distancia, pero aún estando haciendo lo mismo. Total. Y esto sin necesidad de estar como estamos tal vez vos y yo conectados con la cámara, ¿cierto? Es como que, entonces, todas estas dimensiones de empezar a entender estas lógicas del compartir están ahí presentes y de igual forma, digamos, como habitualmente lo hacemos siempre es también con presencia pues de ellos en el espacio físico. ¿Y hay un tiempo del sueño, más o menos? Generalmente, digamos que hemos hecho.
encuentros de desde 2 horas hasta toda una noche, ¿sí? Oh, Y esto también, digamos que varía de acuerdo al espacio. Es muy potente cuando los hacemos, por ejemplo, en cascadas o cuando los hacemos en espacios que tienen una fuerza per se. Esto se manifiesta también en los sueños, por supuesto. no. Pero de igual forma, cuando lo hemos hecho en espacios, digamos, más como convencionales para el sistema del arte, también surgen de ahí siempre como conversaciones y presencias y manifestaciones que son necesarias, ¿sí? O sea, nosotros en ese caso sentimos que la fuerza de los territorios tiene, por supuesto, que una, una conversación en sí misma, pero para nosotros es muy importante que todas estas preguntas también se lleven a cabo en ciudad o en los espacios hegemónicos de estas narrativas estructurales que queremos poner en cuestión, ¿sí? Creo que hay algo para hacerlas desde ahí que también es fuerza. Bueno, no, muchas gracias, Julián. Y bueno, también tú bienvenido por acá a seguir compartiendo en otros espacios de pronto colectivos que tendremos presenciales y virtuales. Estaré comentando. Y bueno, veo también una resonancia de colores del negro con este cafecito del fondo que me parece una resonancia cromática bonita para terminar, así que te agradezco.